nosotros, hermanos, en estas predicaciones hemos estado avanzando día por día de cómo Dios creó todas las cosas, ¿no es cierto? Y de verdad, hermanos, haciendo la predicación a veces me siento como en la escuela estudiando un poco de ciencia, porque hay mucha información de la cual nosotros tenemos que tomar y agarrar, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Cuando nosotros observamos la creación y empezamos a analizar Génesis 1, sí o sí nos vamos a topar con la inmensa sabiduría y poder de Dios. Es una realidad, hermanos. Tú cuando lees Génesis 1 acerca de cómo Dios creó todas las cosas, tú vas a poder ver el poder de Dios. Tú vas a poder decir, esto no pasó por pasar. Esto no es del azar. Esto lo tuvo que hacer un ser inteligente. Y hermanos, la idea de todo esto, hermanos, es que ustedes al ver Génesis 1 puedan contemplar la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios y por supuesto, a su vez, ustedes adoren a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace en su creación. Y entonces, hermanos, cuando estudiamos Génesis, nosotros podemos ver la inmensa inteligencia de Dios. Pero, por el otro lado, hermanos, tenemos a los evolucionistas, ¿no es cierto? Aquellos hombres de ciencia que tratan de negar a Dios junto a muchas insensateces que dicen. Pero la única verdad, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No en la palabra de un hombre científico, sino en la palabra de Dios. Un evolucionista astrónomo llamado Carl Sagan, él fue muy famoso y fue uno de los evolucionistas y astrónomos más famosos de nuestra época. Él falleció en el año de 1996 y un día le preguntaron a Sagan, le dijeron, Señor, ¿tiene algunas palabras de sabiduría para la humanidad? Eso fue lo que le preguntaron a este científico evolucionista. Y Sagan contestó, escuchen, lo voy a leer tal cual, él contestó, vivimos en una masa de roca y metal que se mueve en círculos alrededor de una estrella, una de más de 1,000 millones de otras estrellas que constituyen la galaxia de la Vía Láctea, la cual es una de billones de galaxias que conforman un universo, el cual puede ser uno de otro gran número. Eso vale la pena celebrar. Fin de la cita. Esa fue la sabiduría que el hombre simplemente extendió. Este hombre simplemente, cuando piensa en la creación, él simplemente ve estas cosas. Él simplemente dice, las cosas existieron y ya. Solo existieron y ya. Y ahí estaban. Y de repente existieron y todas las cosas en el universo, allí estaban. Punto, se acabó. Este hombre nunca permitió que Dios fuera una realidad en su vida. El evolucionista más brillante, Sagan, al final solo pensaba que el universo existía y ya. Solo existe el universo. No supo cómo, no supo por qué, no supo quién fue el creador. Para él solamente el universo existía. Eso es triste, hermanos. Eso es triste realmente. Porque cuando nosotros vemos la creación, nosotros podemos ver que todo apunta a un creador, a un ser supremo, a un ser inteligente. Un científico muy famoso, que según no ha escuchado de él, Albert Einstein, él dice estas palabras, escucha, por supuesto que existe una inteligencia grandiosa detrás del universo. Un hombre que no crea eso es un necio, pero nunca podemos conocerlo. El evolucionista Einstein no quiere ver tampoco lo obvio. Dice, si hay un ser inteligente, pero ese ser inteligente no lo podemos conocer. No quiere ver a Dios
quien Dios quiere ser conocido. Porque es una realidad, hermanos. Nuestro Dios no está escondido. Nuestro Dios quiere ser conocido. Por eso nos dejó el relato de Génesis. Hoy, hermanos, conoceremos a Dios a través del quinto día de la creación. Y en este quinto día, hermanos, Dios lo que va a hacer es llenar todo lo que creó en el segundo día. ¿Recuerdan qué creó Dios en el segundo día? Dios en el segundo día creó el firmamento, los cielos, y separó las aguas de las aguas. ¿Recuerdan? Las aguas arriba, en medio firmamento y abajo aguas. Entonces, hermanos, Dios lo que va a hacer aquí en el quinto día es que Dios va a llenar ese firmamento. Dios va a llenar ese cielo atmosférico con aves y las aguas de abajo las va a llenar con seres marinos. ¿Ok? Pero, hermanos, antes de entrar al texto, en el quinto día y en el sexto día de la creación, el enfoque de la obra creadora es poblar toda la tierra. Ese es el enfoque del quinto y del sexto día. Llenar toda la tierra, pero con seres vivientes. Con seres vivientes. Ahora, alguien puede decir, oye, pero en el tercer día, ¿qué fue lo que creó Dios? ¿Qué creó Dios en el tercer día? ¿Recuerdan? Las plantas. Entonces alguien puede decir, oye, pero en el tercer día Dios creó las plantas. ¿Cómo que no ha creado seres vivientes y ya creó las plantas? Como lo dice Génesis 1:11. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 11. Génesis 1:11 dice así la palabra de Dios. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Hermanos, ¿acaso estas plantas no se consideran seres vivos? Bueno, aunque las plantas son organismos biológicos y en ese sentido están vivas, por supuesto, las escrituras solamente mencionan a los animales, ya sean insectos, aves, reptiles, mamíferos, etc. Y a los seres humanos, las escrituras únicamente se refieren a los animales y a los seres humanos como seres vivientes. Únicamente a ellos. Y estos seres vivientes, hermanos, animales y el ser humano, tienen tres características que las plantas no tienen. Por eso a ellos se les llama seres vivientes. Rápidamente se las voy a decir. Una de las características de los seres vivientes es que se mueven. Las plantas no se mueven. Hay excepciones, por supuesto, como aquellas plantas carnívoras, pero en general las plantas no se mueven. Los seres vivientes sí se mueven. Número 2, los seres vivientes tienen un sistema nervioso central. Eso es lo que tienen los seres vivientes, un sistema nervioso central. Y número 3, los seres vivientes tienen una conciencia de vida. Ellos están conscientes de que viven. Estamos nosotros conscientes de que vivimos, ¿no es cierto? Obviamente, hermanos, los animales no tienen el mismo razonamiento que nosotros los seres humanos, pero ellos sí tienen un sentido de conciencia de la vida. Están conscientes los animales de que viven. Y ¿sabes? Esto, hermanos, estos puntos quitan las ideas que probablemente nuestros padres nos metieron cuando éramos niños. Recuerdan que nuestros padres nos decían, no le arranques la hoja a la planta porque le duele. Eso no es cierto, hermanos. No, a la planta no le duele. Las escrituras no enseñan eso. ¿Por qué no le duele? Porque las plantas no tienen el sistema nervioso central. Únicamente los animales y los seres humanos son llamados seres vivientes. Las plantas están vivas, sí, y están vivas porque son organismos biológicos, pero no tienen estas tres características. ¿Ok? Entonces, hermanos, por estas características que ya mencioné, nosotros podemos ver aquí en Génesis 1, del versículo 20 en adelante,
que Dios va a poblar la tierra con criaturas vivientes. Criaturas vivientes. Así que acompáñame a Génesis 1, versículo 20, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23, y dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana el quinto día. ¿Se dan cuenta? Estos son los seres vivientes que vamos a estudiar. Así que vamos a ir versículo por versículo analizando lo que Dios nos quiere mostrar con esta parte de su creación. Y empieza el versículo 20 diciendo: dijo Dios. Detengámonos aquí. Dijo Dios. Esto, hermanos, quiere decir en sencillas palabras que Dios simplemente habló. Dios habló. De su boca salieron palabras. Ese fue el método que Dios usó para crear todas las cosas. Él simplemente habló. ¿Y qué pasó? Creó. De donde no hay nada, Dios creó. Con el simple hecho de hablar. Y vean lo que dijo. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Esta frase, hermanos, produzcan las aguas seres vivientes, aquí en nuestra traducción, que yo estoy leyendo, la Reina Valera 1960, produzcan las aguas seres vivientes. En nuestra traducción no se puede notar, pero en hebreo sí se puede notar algo. En el hebreo se puede notar algo que se le conoce como paranomasia. Paranomasia. ¿Qué es una paranomasia? La paranomasia, hermanos, es una herramienta literaria que simplemente repite las palabras. Por ejemplo, en el hebreo, esta palabra de produzcan las aguas seres vivientes, en el hebreo se puede leer así, escucha: que las aguas se muevan con cosas que se mueven, que viven. Eso es una paranomasia. Cosas que se muevan con cosas que se mueven. Es una repetición de palabras, ¿ok? Pero vean, la palabra produzcan que nosotros encontramos aquí, produzcan en hebreo es saras, saras, y tiene la idea de movimiento, movimiento. Les recuerdo, hermano, una característica de los seres vivientes, ¿cuál era? El movimiento, ¿no es cierto? Que los seres vivientes se mueven. Entonces, esa es la idea. Cuando Dios dijo, Él estaba pensando en seres vivientes que se iban a mover por todos lados, en todos los sentidos. Un comentario judío dice esto acerca de este versículo. Vean, escuchen. Dice así el comentario: el principal significado de la raíz saras en hebreo es movimiento, con referencia específica al movimiento abundante y rápido de muchas criaturas que se mueven conforme proceden y van de lugar en toda dirección posible. Dios quiso que así sea en medio de las aguas inanimadas, de un extremo del mar al otro. Ahora debía entrar un ser viviente que naciera de en medio de ellos, seres animados moviéndose, sin ser limitados a números de movimiento o interrupción de movimiento. Fin de la cita. O sea, hermanos, cuando nosotros leemos produzcan las aguas seres vivientes, lo que estamos leyendo simplemente es que el mar comenzó a llenarse con seres vivos que se movían por todos lados. Por todos lados, en todos los sentidos, como dice este comentario, sin ningún tipo de restricción. Estos seres vivientes se movían por todos lados. Ahora, hay algo importante que tenemos que ver en este versículo, y es la palabra vivientes. Esta palabra vivientes, hermanos, en hebreo es nepes, nepes, y simplemente habla del alma, de la vida.
Y aquí es la primera vez que se usa en todo el relato de Génesis. Aquí tenemos una criatura viva y que se mueve por sí sola. Es una criatura viviente. Y vean, versículo 21, continúa el versículo 21, dice, y creó Dios. Ahorita vamos a regresar al versículo 20, pero vean cómo dijo, quiero que vean cómo Dios dice algo y enseguida, ¿qué pasa? Lo crea, ¿no es cierto? Porque ese es el proceso que Dios utiliza. Dios habla y eso lo que habla, Él simplemente lo crea. Y ahora, note esta palabra, y creó Dios. Esta palabra de creó, hermanos, es también muy importante, porque en el hebreo es bara. Y esta palabra de creó es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1. ¿Recuerdan qué dice el versículo 1? En el principio creó, o sea, bara. En el principio bara. Dios, los cielos y la tierra. O sea, esto quiere decir, hermanos, que Dios creó una creación inmediata, de la nada. Y quiero enfatizar en esta palabra creó del versículo 21. Quiero enfatizar en vara. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos muestra, hermanos, que Dios no usó un proceso evolutivo. Él no usó la evolución para crear los seres marinos, sino que al igual que en los 4 primeros días, Dios lo hizo a través de su palabra. Él simplemente habló y todo fue creado. Él no necesitó nada de un proceso evolutivo. Él lo creó con el poder de su palabra. Eso es impresionante, hermanos. Porque a Dios solamente le basta decir algo para que se haga. Y eso nos pone a pensar, hermanos, qué tan poderoso es nuestro Dios. Que Dios dijo, hoy en Coajimalpa voy a hacer que sea frío. Y por eso estamos ahorita con un clima frío. Porque así Dios lo determinó. Porque simplemente Dios lo habló y toda la atmósfera obedece a la voz de Dios. Y por eso tenemos este clima, hermanos. Pero quiero que vean, hermanos, que esto no solamente se limita en la creación, sino que esto abarca todo en nuestra vida. Todas nuestras circunstancias, todas nuestras cosas son por el designio de la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano y Él decide todas las cosas. Y Él simplemente dice que pasen las cosas como tengan que pasar y van a pasar. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, hermanos. Porque cuando las cosas van bien en nuestras vidas, pues alabamos el nombre de Dios y decimos, gracias Señor porque tú eres soberano, porque todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra vida hay dificultades? ¿Qué pasa que cuando en nuestra vida hay problemas? Ahí tú puedes levantar las manos y decir, gracias Señor, tú eres soberano. En medio de la dificultad, en medio de la tristeza, nuestra carne a veces nos gana. ¿No es cierto? Los problemas a veces nos inundan, que nos olvidamos que tenemos un Dios soberano, que nos olvidamos que tenemos un Dios que con el simple hecho de hablar puede cambiar nuestra situación. Pero ¿qué pasa? No lo buscamos, no oramos, no buscamos su presencia. Queremos resolver las cosas como nosotros queremos resolverlas y nos aferramos a nuestra propia conciencia y voluntad. Y olvidamos al Dios soberano, al creador de todo, al que simplemente con hablar hace las cosas. Porque tú puedes ir, hermanos, como dice Hebreos, al trono de la gracia y decirle, Padre, yo creo que con una simple palabra tuya puedes hacer esto. Ayúdame. Así le dijeron al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? El centurión que tenía a alguien enfermo y le dijo, Señor, no es necesario que vayas, con una simple palabra tuya puedes sanarlo. Ese centurión entendía que Dios es soberano y poderoso, que con una simple palabra Él puede crear, Él puede hacer las cosas. ¿Tú lo crees? Hermanos, aplícalo a tu vida.
Tienes que tener fe en el Señor. Porque el Señor simplemente habló y creó todas las cosas. Él lo hizo a través del poder de su palabra. Esto es magnífico. Es magnífico, hermanos. Y es más magnífico lo que vemos aquí porque Dios creó seres conscientes. Seres que pueden moverse por todo el mar. Y Él creó una cantidad enorme de estos seres vivos. Y miren, continuamos versículo 21. Continuamos en el versículo 21. Vean, luego dijo Dios, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Detengámonos aquí tantito. Hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿Quiénes son estos monstruos marinos? ¿Quiénes son estos monstruos marinos que creó Dios? Bueno, aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando Dios creó las plantas y los árboles frutales, si ustedes se dan cuenta en el relato que está escribiendo Moisés, Dios simplemente dijo, créanse las plantas, los árboles y punto. No dijo, créanse los manzanos, créanse tal planta, los robles. No. Él no hizo eso. Pero aquí Dios dice, créanse las aves, créanse los peces y agrega, y los grandes monstruos marinos. O sea, especifica más el Señor en estas palabras, ¿no es cierto? Y es algo importante, porque la palabra monstruo en hebreo es tanín. Tanín. ¿Qué quiere decir eso? Monstruo marino o dragón marino. Y hay una explicación del por qué Moisés puso esta palabra. Si tú estudias todo el Antiguo Testamento, hermanos, hay criaturas marinas como el leviatán. El leviatán es una criatura muy grande, que nosotros la encontramos principalmente en el libro de Job. Acompáñame a Job 41:1. Vean lo que dice Job 41:1. Job 41:1. Dice así la palabra del Señor, Job 41:1. Dios le está hablando a Job y vean lo que le dice. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Versículo 2. ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Y aquí Dios, hermanos, si ustedes continúan leyendo, tú verás cómo Dios empieza a hablar del increíble poder de esta criatura. Es una criatura poderosa, grande, fuerte. ¿Y sabes algo, hermanos? Hay personas que dicen que esta criatura pudiera ser un cocodrilo. Pero los cocodrilos, hermanos, no están en el mar como tal. Entonces no puede ser un cocodrilo. Entonces, esta criatura, hermanos, puede ser un tipo de dinosaurio marino. Eso es un leviatán. Probablemente un dinosaurio grande marino que existía o que existe. Y vean, Job 7:12, lo que dice Job 7:12 más atrás. Job capítulo 7, versículo 12. Job 7:12. Dice así las escrituras, hablando Dios, y Dios dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Vean, esta palabra de monstruo en el hebreo se puede leer como Raab. Raab. Y Raab quiere decir serpiente o monstruo marino. Y esto se menciona, hermanos, la palabra Raab se menciona mucho en la mitología egipcia. Y los cananeos, los israelitas, empezaron a tomar un poco de estas mitologías, de estas leyendas tan complejas de que ellos creían que existían los monstruos grandes, monstruos marinos grandes. Y los paganos de esta época, hermanos, ellos creían que los monstruos marinos eran dioses y los tenías que adorar. Por ejemplo, está el dios Dagón, mitad hombre y mitad pez. Y la gente de la antigüedad veían estos dioses como seres feroces y grandes.
Y entonces aquí Dios en Job está diciendo, ¿acaso yo soy un monstruo marino para que me pongas guarda? Por supuesto, él se está refiriendo a aquella creencia mitológica que creían en aquel tiempo. Porque, hermanos, los israelitas para el tiempo de Moisés fueron influenciados por estas historias de un monstruo marino que se rebelaba en contra de un Dios. Y ellos lo veían como un tipo de maldad. Entonces, cuando tú lees las historias bíblicas, siempre vas a encontrar esta palabra Rahab, y especialmente en el Antiguo Testamento. Porque los israelitas creían que había un bien, que era el Dios de Israel, pero había un monstruo marino, había un mal, un dragón que quería destronar a este Dios. Y entonces los israelitas comparaban la rebeldía con este monstruo marino. Pero ellos se quedaron con todas estas cosas. Pero ¿sabes algo? De un modo simple, hermanos, el Espíritu Santo impulsó a Moisés para que Moisés escribiera Génesis 1, versículo 21. Y Moisés, a través de la revelación de Dios, Moisés dijo, y creó Dios los grandes monstruos marinos. O sea, simplemente Moisés lo que está diciendo es, no existen dioses falsos. No hay símbolos de maldad. No son criaturas que se rebelan en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó todo. Y no hay más grande que Dios. Estas no son criaturas que Dios simplemente creó para que se rebelaran en contra de Él y lo pudieran destruir. No. Entonces, hermanos, aquí cuando nosotros podemos ver y creó Dios los grandes monstruos marinos, en su implicación no solamente se está refiriendo a las mitologías que se creían, sino que en su implicación se está refiriendo, por supuesto, a todas estas criaturas marinas grandes, incluyendo a Leviatán. Y ahí metemos a las ballenas, a los calamares gigantes, etc. Todas estas criaturas marinas grandes. Y aquí Moisés pone el fin a este mito que se creía de los dioses marinos. Y mira, continúa diciendo el versículo 21. Versículo 21, Génesis 1:21, dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. No solamente Dios creó los monstruos, sino a todo ser viviente que se mueve en las aguas. Aquí Dios crea a todos los seres vivientes en el mar. En los lugares que tienen agua dulce, agua salada, desde las amimas más pequeñas hasta las ballenas más grandes, Dios simplemente habló y creó todo. Y aquí, hermano, puedes meter a las anguilas, a los camarones, a las langostas, a los tiburones, al plancton, etc. Tú puedes meter a todas las variedades de animales. Y todo, hermanos, lo creó Dios con sus características distintivas, en sus distintas formas, en sus distintos colores, en sus distintos tamaños. Todos fueron creados de manera inmediata por la palabra de Dios. Hermanos, esto realmente es un despliegue asombroso del poder y de la sabiduría de Dios. Imagínate todos los peces creados simplemente cuando Dios dijo, y créanse los peces. Y todo se creó. Todo. Y ahora nota versículo 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Esta palabra de ser en hebreo quiere decir todo aquello que respira. O sea, Dios creó la vida en las aguas. Esta misma palabra de ser, hermanos, Dios la utiliza para referirse al ser humano. Vean lo que dice Génesis 2:7, ahí adelante. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vean lo que dice Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y escucha, y fue el hombre un ser viviente. Misma palabra. Esta palabra de ser otra vez es exclusiva para los animales y los seres humanos. Ellos tienen un aliento de vida. En las plantas no podemos aplicar esta palabra.
Porque las plantas, aunque sí son organismos biológicos y están vivas, son diferentes a los animales y a los seres humanos, ¿ok? Pero Dios empieza a crear seres vivientes, seres que respiran debajo del agua. Y vean, regresamos a Génesis 1, versículo 20. Génesis 1, versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Nota, Dios no solo creó a los animales marinos, sino que de igual forma Dios simplemente habló y de la nada salieron todas las aves en este mundo. Esto es asombroso, hermanos, porque aquí de manera inmediata Dios, al pronunciar las primeras palabras, empezaron este proceso de creación. Toda ave empezó a salir, todo pez empezó a salir y todos estos seres alados ya estaban volando en los cielos. Hermanos, esto es sorprendente. ¿Y sabes? Esto es el contraste tan grande a aquellas ideas falsas de los evolucionistas que dicen que las aves tuvieron que evolucionar millones de años para que pudieran volar. Eso es un contraste enorme. Porque, hermanos, el Dios verdadero los creó a todas las aves listas para volar. Porque ellas ya eran adultas y ellas ya podían volar y ellos ya podían reproducirse. Ya lo veremos más adelante. Y en el caso de los peces pasó exactamente lo mismo. Dios no creó pequeños huevecillos para que pasaran millones y millones de años y que nacieran en un tiempo y se reprodujeran en un tiempo. No. Dios, ¿cómo los creó? Maduros, de una manera inmediata, con la capacidad de reproducirse. Pero nota una frase importante ahí en el versículo 21. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, escucha, según su género, y toda ave alada según su especie. Hermanos, esto apunta a que Dios creó una variedad increíble de peces y una variedad increíble de aves. Esto es hermoso y sorprendente, hermanos. Porque nosotros vemos las aves con muchos colores, ¿no es cierto? Con muchos tamaños. Solamente piensa en el hermoso pavo real, con su cola de todos los colores, ¿no es cierto? En el cisne, ¿no? El flamingo, color rosa, ¿no es cierto? Los tucanes con su pico grande, las águilas con sus grandes garras, los canarios, sus colores de variedad que hay en un canario, ¿no es cierto? Sus formas, sus cuerpos, sus patas, sus picos. Todo, hermanos, demuestra una variedad y una belleza increíble de la creación de Dios. Tanto en lo marino como en las aves, hermanos, esto es hermoso. Cómo Dios crea todas las cosas. ¿Conforme a qué? A su especie, a su género. Por supuesto, hermanos, que hay variaciones dentro de las especies, pero el ADN sigue siendo igual. Esa información codificada de cada especie no se va a mover, siempre va a estar ahí. Y como Dios lo creó todo perfecto y bueno, entonces el proceso evolutivo no se necesita, se queda a un lado, lo tenemos que desechar porque no sirve el proceso evolutivo. Un teólogo llamado Van Rad, él dice, fuera de Dios no hay nada que temer. Eso es cierto. No hay nada que temer en un Dios falso marino que está por ahí. No hay nada que temer ahí. Solo hay uno al que nosotros debemos de temer. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Él da la vida y Él también la quita. Porque Él es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Pero ese mismo Dios, hermanos, que creó todo según su especie y según su género, Él creó, hermanos, todas las cosas, no solamente los animales. Como ya lo hemos visto a lo largo de este estudio, Él creó todas las cosas. Y permíteme darte algunos ejemplos de animales. ¿Has escuchado hablar del pez arquero?
el pez arquero, hermanos, ellos viven en el sur de Asia y el pez arquero tiene la capacidad de disparar un chorro de agua por su boca. Es un chorro delgado y rápido. Normalmente este pez arquero le dispara a los insectos que están colgados cerca de una rama que está en el agua, les dispara para que caigan y puedan comérselo. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de este pez arquero? La precisión que tiene. Este pez arquero, al disparar, lo que hace es que en su lengua hace como un tipo boquete y su lengua la forma como un tubo, y por medio de ese tubo dispara el chorro hasta 1,5 metros y es muy preciso. Y aparte, este pez tiene una visión binocular que hace que eso sea más preciso y tenga un rango de error muy mínimo. ¿Tú crees que eso pasó por un proceso evolutivo? Es sorprendente este pez, ¿no es cierto? Es algo grandioso que Dios creó. Existe otra criatura llamada el caballito de mar. Todos lo conocemos, ¿no es cierto? El caballito de mar, hermanos, tú sabes que ellos nadan verticalmente, ¿no? Y ellos, para poder aferrarse al mar, lo que hacen es que su cola la aferran a una roca o algo y se agarran muy, muy, muy fuerte. Y el caballito de mar ahí va nadando y ellos se afianzan con su cola. Pero eso no es lo más sorprendente. ¿Sabes qué es lo más sorprendente del caballito del mar? Su forma de reproducirse, su forma de reproducción. La hembra deposita los huevos en una bolsa que tiene el macho. Y entonces el macho lo que hace, hermanos, es pasar por el proceso de gestación. Y llega el momento del parto, sus crías nacen y el macho cuida de ellas. Eso es lo que hacen los caballitos de mar. A diferencia de otras especies, es todo lo contrario. ¿No es cierto? Las hembras normalmente hacen todo este proceso. ¿No es cierto? Las mamás de aquí hubieran dicho, hubiéramos sido como los caballitos de mar. Que los papás llevaran todo el peso de llevar al niño, ¿no es cierto, hermanos? Pero bueno, no, ese no fue el diseño de Dios para nosotros los seres humanos y se lo agradezco al Señor. Pero bueno, ese Dios así lo ocupó con el caballito de mar. También existe otro animal llamado pepino de mar. El pepino de mar es un animal invertebrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene columna vertebral. Y este pepino de mar, hermanos, en cada extremidad tiene una boca. Se alimenta por medio de sus 2 bocas y tiene como un tipo de tentáculos que le sirve para agarrar la comida. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de este pepino de mar? La capacidad de poder defenderse de su depredador. Cuando un depredador va a comerse al pepino de mar, lo que hace el pepino de mar es soltar sus intestinos. Él suelta sus intestinos, el depredador se come los intestinos y se va. Y entonces el pepino de mar se vuelve a regenerar por sí solo. ¿Tú crees que eso pasó por un proceso evolutivo? Hermanos, todo esto es creación de un ser inteligente, supremo y poderoso, quien le pudo dar estas habilidades a todos estos animales. Sin mencionar, hermanos, la inteligencia de las ballenas, de los delfines, ¿no es cierto? Y sin mencionar toda la variedad que encontramos, estrellas de mar, tiburones blancos, pulpos, anguilas eléctricas, almejas, langostas, ¿no es cierto? Incluso peces que viven en las más profundidades del mar, ¿no es cierto? Animales que no conocemos, que no sabemos de su existencia, pero Dios creó todo simplemente hablando. En un instante, en un segundo, todo Dios lo creó. Es sorprendente. Por el lado de las aves, también es algo inmenso, hermanos. Hay unas aves que se llaman el albatros. El albatros, hermanos, cuando extiende sus alas pueden medir de punta a punta hasta 6 metros. Sus alas, 6 metros de largo. Y se dice, hermanos, que el albatros es el ave más voladora del mundo. Una ave adulta, hermanos, puede llegar a volar hasta 1,600 kilómetros en un solo día. 1,600 kilómetros. Y estas aves albatros, hermanos, vuelan, pero vuelan mucho.
Porque ellos saben utilizar perfectamente las corrientes de aire que hace que no agiten mucho sus alas, entonces no se cansan. Ellos saben perfectamente cómo utilizar estas corrientes de aire. De hecho, hermanos, algunos han sugerido que un albatros joven puede darle 7 vueltas al mundo sin tocar tierra. Imagínate la fuerza que tiene este animal. Ellos únicamente tocan la tierra cuando tienen sed o para reproducirse. Pero cuando tienen sed, como casi siempre están en el mar abierto, lo que hacen estas aves es bajar, tomar agua y lo que hacen es segregar la sal de más por sus narices y así toman el agua. ¿Tú crees que eso fue por una cuestión evolutiva? De la nada, por el azar. El azar dijo, pues vamos a crear un ave con tales características. Pues claro que no, hermanos. Esto es algo de un ser inteligente. También existe el famoso pájaro carpintero. ¿Has escuchado del pájaro carpintero? Estudiar al pájaro carpintero, hermanos, es estudiar a un animal increíble. Ellos, hermanos, pegan en la madera de un árbol con su pico. ¿Sabes a qué velocidad? 20 kilómetros sobre hora. A 20 kilómetros. Y lo hacen 8 veces por segundo. Es algo impresionante, hermanos. O sea, el pájaro carpintero por minuto está golpeando 500 veces. Por minuto. Es como si tú corrieras lo más rápido que pudieras y te chocaras a un árbol 500 veces por minuto. Eso es lo que tú... Pero ¿qué pasa contigo? Tú te vas a desmayar y te vas a convulsionar. En el pájaro carpintero pues no va a pasar esto. ¿Por qué? Porque el pájaro carpintero tiene como una especie de amortiguador en su cerebro que cuando pega, amortigua el golpe. Y esto hace que el impacto no sea grande y no tenga consecuencias en su cerebro. Pero ¿sabes? Hay algo grandioso que estuve estudiando. ¿Sabes cuál es el principal enemigo del pájaro carpintero? Es la serpiente que se le conoce como la serpiente ratonera. Esta serpiente ratonera puede subir por los árboles para cazar este tipo de aves. Entonces, ¿qué hace el pájaro carpintero? El pájaro carpintero hace muchos hoyos. No solamente el suyo para nidar, sino hace muchos hoyos, con el fin de que la serpiente entre y como el hoyo ya está hueco, va a caer una resina y esa resina del árbol va a hacer que la serpiente se pegue y ya no pueda avanzar. Y esa es la inteligencia de supervivencia de este pájaro carpintero. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, otra vez, no es un proceso evolutivo. Este es un diseño de un creador inteligencia que les dio estas capacidades a todas estas aves. Existen las aves migratorias. ¿Han escuchado de las aves migratorias? Estas aves migratorias, hermanos, se mueven por todo el cielo a través de las estrellas. Tú tienes que preguntarte, ¿y cómo lo saben? Estas aves, ¿cómo saben cómo moverse por las estrellas? Sencillo. Dios les dio ese sentido. De hecho, hermanos, los pájaros que son criados en cautiverio, los pájaros migratorios que son criados en cautiverio, si tú los pones en un cielo artificial, con estrellas artificiales bien ubicadas, el pájaro te va a volar bien. Te va a volar bien. Y es más, si tú sacas a un pájaro migratorio sin enseñarle el cielo y lo sacas y él ve las estrellas por primera vez, él en ese instante va a saber a dónde ir. Él tiene el sentido de guía porque Dios así se los puso. Esto es impresionante. Por cierto, ¿has escuchado del bacalao? ¿Sabes cuántos huevos pone? El bacalao pone 7 millones de huevos. El pez bacalao, 7 millones de huevos. Por eso en nuestras fiestas siempre comemos bacalao, porque hay mucho bacalao, hermano. Hermanos, todo esto que les estoy contando es para que ustedes puedan ver el despliegue de la sabiduría y el poder de Dios. Tenemos un Dios poderoso que crea las cosas de forma inteligente, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios que simplemente está sentado en su trono y se queda viendo a ver cómo las cosas evolucionan y pasan los años para que lleguen como Él quiso llegar, ¿no? Tenemos un Dios perfecto, que Él creó todas las cosas perfectas.
Por eso, al final del versículo 21, vean lo que dice Génesis 1:21, al final del versículo 21 dice, y vio Dios que era bueno, bueno. Así como en el primer día, cuando creó la luz, así como en el segundo día, cuando creó la separación de las aguas, así como en el tercer día, cuando creó las plantas, o en el cuarto día, cuando Dios creó los astros, y así en todos los días, cuando Dios vio su creación, Él dijo, esto es bueno. Esta palabra de bueno, hermano, se refiere a que todo lo que hizo Dios es excelente, es perfecto, bueno, sin nada malo. O sea, en pocas palabras, todo fue adecuado para cumplir el propósito por el cual yo lo creé. Eso se refiere cuando vemos la palabra bueno. Todo fue bueno. Y vean, versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, o sea, Dios les va a dar un beneficio a estos animales, una bendición. Y Dios les dice, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Nota que Dios crea estas aves y a estos peces con la capacidad de reproducirse. Y de acuerdo al versículo 21, esto es según su género. Según su género, hermanos, implica que Dios los creó adultos, no huevecillos, sino adultos, listos y capaces para reproducirse. Ahora, hay algo importante que no dije en el versículo 21. Vean lo que dice el versículo 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Nota que Moisés usa la palabra género y especie, ¿no es cierto? Y Moisés lo usa varias veces. Por ejemplo, versículo 11. Versículo 11. Después dijo Dios, produzcan la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y vean, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Nota, Moisés siempre está utilizando la palabra género y especie. Género, especie. Pero hermanos, esto simplemente significa lo mismo. Es lo mismo. Género y especie es lo mismo. Y siempre cuando Moisés usa estas palabras aquí en Génesis 1, si tú lo ves, es en el contexto de la reproducción, de la procreación, ¿no es cierto? Y la idea, hermanos, es que las plantas y todos los seres vivientes puedan reproducirse, puedan reproducir seres vivientes iguales a ellos. En otras palabras, un caballo no va a dar a luz una ballena. No. Un oso a un hombre. No, eso es imposible. Esta palabra de género y especie nos ayuda a quitar la evolución. Porque los evolucionistas, hermanos, proponen que todas las diferentes especies que hay en el mundo nacieron de un solo organismo. Y que de ese solo organismo vinieron todas las especies en el mundo. Y eso es falso. Dios dice no. Todo vino según su especie, según su género. Toda planta y todo ser viviente tiene su propio código genético, lo que conocemos como el ADN, para que ellos se puedan reproducir, para que ellos puedan tener las características distintivas de cada especie, de cada género. Dios así lo creó, hermanos. Por supuesto que nosotros podemos ver, hermanos, en la naturaleza organismos que sufren mutaciones, ¿no es cierto? O sea, el ADN de estos organismos pueden ser alterados y pueden destruir información del mismo código genético. Eso sí puede pasar. Y hay alteraciones en los animales, incluso en nosotros mismos. En los seres humanos hay alteraciones. El código genético, por decirlo así, se rompe, se va bajando. Pero ¿sabes algo? Lo que no puede pasar es que este código genético nunca va a añadir nueva información. Puede quitar información, sí,
Pero añadir nueva información, eso es imposible. En términos científicos, hermanos, ellos le llaman la microevolución. Por ejemplo, a una ave no le crece pico y como no tiene pico pasan los años y toda esa especie de aves empieza a salir sin picos porque su código de ADN está mal y empieza a salir sin picos, ¿no es cierto? Y eso puede pasar porque es una microevolución. Lo que no puede pasar es una macroevolución. ¿Qué es una macroevolución? Es que como a este pájaro no le salió el pico, entonces vamos a decir, se va a convertir en cerdo, se va a convertir en marrano porque no trae pico. No, es imposible. La macroevolución no existe. La micro sí, el ave a lo mejor se adaptó a donde vive, el ave a lo mejor pasó un proceso genético que por eso no salió el pico, pero pasar de una especie a otra es imposible. Eso es totalmente falso. Científicamente, en términos de la genética, no puede suceder. No puede suceder. La genética, hermanos, es una ciencia que relativamente es nueva. Por eso Darwin, el famoso Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución, él no conocía esta ciencia de la genética. Por eso él cometió muchos errores al escribir su libro de la evolución. Por eso él escribió muchas teorías falsas, porque no conocía la genética. Pero vean, hermanos, para ir acabando, versículo 23, Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, todo era bueno, todo fue excelente, todo fue con el propósito que Él quería, y al final, versículo 23, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Una vez más, pasaron 24 horas, un solo día, y en este solo día Dios creó todas las maravillas del mar y de los cielos, en un increíble despliegue de poder. ¿Y cómo lo hizo? Hablando. De la misma forma en que como nos comunicamos nosotros, así Dios lo hizo, hablando con esa facilidad. Él hizo un despliegue de su poder sin paralelos. Pero hay algo triste, hermanos, y con esto quiero acabar. El hombre se rehúsa a mirar a Dios. El hombre se rehúsa a mirar la creación y no quiere escuchar su conciencia. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1:20. Vean lo que dice, acompáñame a Romanos 1:20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escucha, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, todo ser humano se encierra en sus razones perversas. Todo ser humano suprime la verdad de Dios y se hunde en su propia oscuridad. Eso es triste. Es triste que al ver la creación no puedas ni siquiera ver a Dios, porque tú te aferras en tu necio corazón. Pero ¿sabes? Hay algo aún más triste. Lo más triste es que tú te digas cristiano, que tú leas la Biblia y tú digas la evolución existe. Eso es más triste. Porque, hermanos, la evolución jamás la vas a encontrar en Génesis 1. No hay manera de decir, no hay manera de hacer un exégesis en Génesis y decir mi conclusión es la evolución. No hay manera. Pero ¿qué hacen los hombres? Suprimen la verdad. ¿Sabes por qué? Porque si el hombre acepta Génesis 1, entonces el hombre se va a tener que enfrentar a un Dios poderoso. Y el hombre no quiere enfrentarse a un Dios poderoso. Al hombre le conviene creer que no existe un Dios poderoso y que todas las cosas fueron por el azar, de la nada y salieron por un azar. Y el azar ni siquiera existe, hermanos.
Al hombre simplemente le conviene creer de Génesis 3 en adelante. De Génesis 1 y 2. Lo desechan por completo. Pero el hombre es malo. Un hombre llamado Donald Barnhouse dice estas cosas, escucha. Dios le dio al hombre cerebro para poder fundir el hierro y para hacer un martillo. La cabeza del martillo y los clavos. Dios hace crecer un árbol y le da al hombre la fuerza para cortarlo y el cerebro para poder hacer de la madera el mango del martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios extiende su mano y deja que el hombre meta los clavos a través de su mano y lo ponga en una cruz, en la demostración suprema de que los hombres no tienen excusa. Así de simple. Dios creó todas las cosas para que el hombre pueda ver que no tiene excusa, que existe un creador, que hay un ser poderoso al cual se encarnó y lo mataron. Pero Él lo hizo para que nadie tuviera excusas de que no existía un Dios. Hermanos, realmente es una deshonra para Dios creer en algo más que no es Génesis 1. Si tú no crees en Génesis 1, tú vas a deshonrar a Dios. Tú realmente honras a Dios cuando tú crees en Génesis 1. ¿Tú glorificas a Dios cuando crees en Génesis 1? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos lo que Él es y lo que Él hace. Porque aquí, hermanos, en la creación de Génesis 1 está desplegada todo lo que es Dios. Está desplegado todos sus atributos, su amor, su misericordia, su sabiduría, su poder, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia. Todo lo podemos ver en el relato de Génesis 1. Entonces, creer que todo salió del azar es darle crédito al azar y no a Dios, cuando ni siquiera el azar existe. Porque el azar no existe. Dios es el soberano y Él pone todas las cosas. ¿No es cierto? Mejor, hermanos, comencemos a adorar a Dios desde Génesis 1 como el creador supremo de todas las cosas. ¿Y sabes algo? Aunque lo que vimos el día de hoy fue asombroso, ver los animales que Dios empezó a crear, lo mejor está por venir en el 6º día. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos a Génesis. Oremos al Señor, hermanos.